Buen día, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor por una oportunidad más de estar en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros, donde estamos analizando lo que es el libro de Apocalipsis. Es un libro muy complejo, realmente es un libro donde hay que analizarlo hermenéuticamente, tomar todas las medidas hermenéuticas para poder tener un entendimiento correcto a esto. Amén. Hemos tenido la oportunidad de tener varios maestros, pero los maestros que siempre están constantes con nosotros son nuestros hermanos, así que voy a dejar a ellos que ellos se presenten a la audiencia. Amén, hermano. Amén. Dios me les bendiga a todos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da de compartir estos minutos con cada uno de ustedes. Queremos, ¿verdad?, seguir en el estudio de estos capítulos del Apocalipsis, que yo sé que han sido de mucha bendición para todos nosotros. Esperamos, ¿verdad?, siempre el comentario, su pregunta, la duda que usted tenga, ¿verdad?, que nos la haga llegar, que con mucho gusto pues la responderemos. Así que, ¿verdad?, esperamos aprovechar su tiempo y ser de bendición para todos ustedes, ¿verdad? Compartan este video y que llegue, ¿verdad?, a todos sus seres conocidos, y que entiendan, ¿verdad?, que Dios nos quiere librar de muchas cosas. Amén. Hermano Carlos. Amén, gloria al Señor, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar, sabiendo de que sin Él no podríamos hacer nada, pidiendo siempre al Señor que nos dé el entendimiento necesario para poder tratar los temas que en esta hora vamos a tratar, y que sea el Señor obrando y que sea el Señor edificando a todos aquellos que estén pendientes de la transmisión. Amén. Amén. Así que continuamos, hermanos, con lo que son las copas. Hemos visto en la clase anterior las 6 copas, amén, de la ira de Dios, amén, que son las plagas, que fue tremendo hasta este momento. La humanidad ha ido menguando, ¿verdad?, en lo que es en su existencia. O sea, ya el número de habitantes ya no es el mismo. Desde que comenzamos el Apocalipsis vemos de que cada una de los eventos, o las trompetas o los sellos, siempre va quitando una buena población, o un tercio de lo que es la población. Hasta este momento entramos al 7º ángel, el cual trae la última copa de la ira de Dios. Estuvimos analizando eso anteriormente. Yo sé que ustedes, hermana audiencia, usted puede irse a los capítulos anteriores y usted va a analizar, amén, todo lo que hemos hablado. Pero en este último ángel, hermano, hay algo muy, muy interesante, en el cual al haber analizado dónde estaba el templo. ¿Sí se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de dónde está el templo? Pero en este capítulo, a finales ya del capítulo 17 dice, el 7º ángel derramó su copa por el aire, y subió y salió una gran voz del templo de Dios, del trono. Significa que ese templo está representado siempre en el trono. Y decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y aquí poco a poco vamos a ir descubriendo más cosas. Amén, que van. Y dice, diciendo esto, entonces hubo relámpagos y voces y trueno, y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande como no hubo jamás desde los hombres ha estado en la tierra. Desde que los hombres han estado en la tierra. Imagínense, ya han habido terremotos ya según la una de las trompetas. De la que destruyó, o sea, pero ya ahorita ese es más intenso todavía ese. ¿Cuánta gente no ha muerto aquí ya? Y es que, hermano, para tener una idea de esto, la mayoría, por ejemplo, los que han nacido acá no tienen una idea de lo que es un terremoto. No sabe que es un terremoto. Entonces, pero uno que ya ha estado en terremoto en mi país, en El Salvador, en el 86, hubo un terremoto, hermano, que el que está en un terremoto, a usted se le olvidan todos los problemas del mundo, y usted lo único que hace es ver para arriba, para el cielo, nada más. Pero aquí hubo un terremoto hace un par de años también. Sí, y le digo que, o sea, uno sale. Claro, pero imagínate, aquí fue una media mecida. Allá la tierra yo miraba, hermano, que la calle así le hacía. Imagínese que dice que no ha habido desde que el hombre habita la tierra. Imagínese las palabras proféticas que está diciendo Juan, porque él en sus visiones anteriores ya vio terremotos. Pero esto es tan extenso, hermano. O tan grave. Correcto, tan grave. Y la mente de él, cómo pudo captar esto y cómo poder explicar. No ha habido otro igual así. Desde que el hombre habita. Y ya había habido terremotos en visión. No es lo que quizá lo había visto. Pero en visión ya había visto terremotos de esa forma. Mire, sigue todavía, mire, dice. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran milenio vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad.
¿Cómo lo podemos interpretar acá? Yo creo que la gran ciudad que la Biblia siempre menciona es Jerusalén. Está en Israel. Ahora, esta ciudad en la actualidad está dividida. Si usted va a Jerusalén, usted va a ver que hay incluso muros en medio, donde están los árabes o musulmanes, están los judíos ortodoxos, y también están los judíos mesiánicos, que son los católicos. Imagínense que en ese templo, como es Dios, que ahí están las 3 religiones más grandes del mundo. Ahí están, sí. Y las 3 son monoteístas. Es interesante que las 3 son monoteístas. Yo anticipaba que la próxima temporada de Comunicando la Verdad vamos a hablar sobre religiones del mundo. Vamos a meternos ahí a profundizar, siempre con respeto a la opinión de cada quien con su religión, porque acuérdense que hay una ley que dice no sexo, no religión y no raza. Pero vamos a introducirnos en cada una de las religiones a ver qué creen, cuál es la creencia, cuál es su creencia, quiénes son sus fundadores y cuáles son sus libros históricos, ¿verdad? O sagrados para ellos, ¿verdad? Pero vamos a verlo nosotros a la luz de la escritura de nosotros, ¿verdad? Esa es la protección. Pero ahorita, aquí en estas 3 ciudades, y no solamente dice, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, al partirse, ahora, ¿Jerusalén será ir partido o realmente es algo figurado o no es Israel? Porque recuerden que Israel va a tener un milenio con Jesucristo. Y si se parte, ¿será una forma literal que por este terremoto o sencillamente fue que se dividió en 3 partes? Hay que analizar qué fue, porque no da más información aquí. ¿Qué cree usted, hermano? A ver. Bueno, pues se podrían deducir muchas cosas, ¿verdad? Pero como teoría. Como teoría, porque no podríamos afirmar nada más, porque no nos da idea. Pero sabemos nosotros, ¿verdad? Que el momento que Cristo venga a reinar, pues va a reparar lo que ha quedado dañado. En su poder. Entonces, ¿verdad? Puede pasar muchas cosas. Podríamos decir, ¿verdad? Que la división puede ser en parte de la limpieza que va a haber. Pero lo que sí sabemos que Cristo va a venir a reinar en una tierra que pues Él viene a reparar, ¿verdad? Entonces sería difícil afirmar algo concreto acerca de esto, pero puede pasar muchas cosas. Sí, porque todavía está diciendo acá, mira lo que dice. Cayeron, y luego hay punto y coma, y la gran Babilonia vino a memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, si hablamos que esta ciudad es la gran Babilonia, o sea, o que es Babilonia, ¿dónde está geográficamente esta ciudad? Porque ya aquí aparece ya literalmente, ya no solamente un sistema, no que aparece, ya, porque ya aquí, por estamos preguntando si es realmente Jerusalén o es una Babilonia literal. Ahora, si nos vamos a la Babilonia geográficamente, esa era Irak, donde estaba Saddam Hussein. Y esa ciudad ha estado destruida. ¿Será que esta ciudad va a volver a surgir de vuelta en este periodo? Porque es el centro de Turquía, ahí es donde estuvo Nimrod, ahí es donde salió la Torre de Babel. O sea, históricamente ahí viene. Los sumerios vienen de ahí. Los sumerios de ahí salen. Entonces, posiblemente sea reestructurada esta ciudad. Pero digo que todo esto es teoría. No podemos asegurar porque no dice. Pero eso es lo que da a entender la escritura. O sea, nosotros podemos... A quienes no le gustan las partes teóricas, pero la Biblia tiene muchas cosas teóricas en las cuales nosotros podemos poner nuestro punto de vista en cuanto a esto. Entonces, aquí lo que da a entender es que sí, que esta ciudad va a volver a resurgir. Porque dice, y vino a memoria de Dios, y está hablando de un tiempo futuro. Entonces, vamos a usar lo que es el contexto para poder entender. Si vemos que tenemos que usar la hermenéutica, porque Jerusalén queda un poquito descartada, porque usualmente, ahorita, en la actualidad, está dividida en 3. Listo. Ahora, pero no, ya está en memoria de Dios. Ya. Pero esta ciudad, Babilonia, geográficamente, está en Irak, como estamos hablando. Sí, la ciudad Babilonia todavía existe. Todavía existe. Con su nombre y todo. Con su nombre. Está ahí. Está ahí. Es que hay ciudades, hermano, que han cambiado nombre, pero nosotros a la hora de nosotros leer la Biblia y buscar ciudades, lugares geográficos, nosotros hay que entender que tenemos que ir al tiempo en que se escribió y qué ciudad era la que había ahí. Claro. Hoy tal vez tendrá otro nombre. Es que a un principio era Ur de los Caldeos. Ajá, Ur de los Caldeos. A un principio. Sí, porque ahí salió Abraham. Es lo que le digo, porque fíjense que, hermano, que interesante, porque hay mucha profecía sobre Babilonia, literalmente, que Dios le iba a destruir. O sea, aquí se cumple. Pero cuando pasó la guerra de Irak contra las naciones, ¿me entiendes? Ahí, incluyendo Estados Unidos, esta ciudad quedó desierta.
y realmente tenía todos los lujos que decía, ¿verdad? Que la Biblia dice sobre ella. Y Jeremías habla, y Ezequiel habla sobre ella, y Dan, ¿me entiendo? Pero como hay profecías de doble cumplimiento también, posiblemente esta ciudad va a ser Reconstruida. va a ser reconstruida y va a ser la matriz de todas las religiones aquí mismo. Para poder entender esto también, como usted dice, hay que tomar en contexto también, porque acuérdense, esta es la séptima copa, o sea, habían 6 atrás. Hay trompetas, hay sellos. Entonces, y como cuando nosotros leemos esto hay veces los comentarios o los capítulos que siguen simplemente son para alimentar otro tema que ya se explicó, que explicó Juan, y aquí nosotros podemos interpretarlo, por decirlo así, que dentro de esta Babilonia literal que menciona, es posible que el falso profeta haga su centro de... Pero que ese es el punto, porque acuérdense que cuando dicen que aquel eunuco se sentará en el templo, o sea, se asume que va a estar en Jerusalén. O sea, que el centro religioso va a ser Jerusalén para las naciones, pero que parece otra ciudad ya. O sea, se pone así en dónde realmente va a ser. Es que acuérdense que el control que va a tener el anticristo va a ser global. Entonces, ya político y religioso. Entonces va a ser diezmada la humanidad. Entonces, si nosotros vemos la distancia de la Babilonia con Israel, geográficamente no es una gran distancia con nosotros. Para nosotros está una gran distancia, pero entre ellos no hay una gran distancia. Pero yo me imagino, o sea, intento interpretar esto, de que ahí es donde va a tener el mayor apogeo, pues, o sea, porque cuando aquí dice que Dios vino a la memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, o sea, decir que hay algo específico, o sea, que es posible que, sí es cierto, fue destruida Babilonia actualmente con la guerra que hubo, donde se sacó a Saddam Hussein. Pero ¿cuánto cuesta destruir de vuelta una ciudad? Claro, entonces, pero aquí está diciendo de que ya el asunto ya es personal con Dios, o sea, que Dios va a tomar un trato personal. Cuando vea esta ciudad, él se va a irar con esta copa. Ahora, algo interesante, el hermano Eber estaba hablando sobre la secta copa, y me acuerdo que se decía, o se dice en versículos anteriores, de que los reyes del oriente iban a pasar el Éufrates, y si usted ve geográficamente, Babilonia está, si usted viene del oriente, usted ve que Babilonia está pasando el Éufrates. Está a un costado, no está al lado del oriente. Entonces, realmente estos reyes iban para esa ciudad. Posiblemente. Si lo vamos a hablar así por libro, pero todo es teoría. ¿Se acuerdan que no tenemos nada concreto? Porque esto es alegoría. Lo que va a pasar espiritualmente hablando, sí lo dice la Biblia. Ahora, lo que nosotros somos teóricos es en cuanto al lugar. O sea, porque tal vez no es específico la Biblia en ese sentido. Pero dice que va a ser la gran guerra, cuando ellos pasaron, para hacer la gran batalla del Armagedón. Pero realmente va a ser ahí, como estamos hablando anteriormente fuera de cámara. Posiblemente sea ese lugar. Es decir, ya no sea allá, pero muchos se han ido allá al monte del Armagedón, allá, porque en sí Armagedón significa valle. Valle. O sea, pero no dice realmente que es Jerusalén o es Israel. Pero muchos eruditos o muchos teólogos, comentaristas afirman eso. Entonces hay que tener cuidado con conseguir palabras de otros, porque ya cuando usted va textualmente, te dice, no, pero aquí hay algo que no concuerda con la teoría de este brother. Porque esto, o sea, ya cuando usted usa hermenéutica para esto. Sí, porque es que nosotros tenemos cuidado en ese sentido. Si es ahí o no es ahí, al fin de cuentas lo que cuenta es lo que va a suceder. Correcto. No dónde va a suceder. O sea, correcto. Acuérdese que cuando todos estos castigos vienen sobre la tierra es global. O sea, no es, ya como decíamos y volvemos a repetir, la humanidad va a estar diezmada y estos castigos es global. Y en cuanto habla de esto, está hablando de lugares específicos o sistemas religiosos específicos. Entonces, independientemente si es en el Valle de Armagedón o es aledaño ahí, o sea, ¿tendrá relevancia? No, porque acuérdense que la humanidad se va a juntar en esto. O sea, la poca humanidad se va a ir juntando, se va a ir juntando, se va a ir juntando. O sea, que la humanidad ya no es que va a estar regada por todos lados, sino que se va a ir juntando. Mire qué interesante está usted. La humanidad se va a juntar para pelear contra Dios, entre comillas, ¿no?
Los van a convencer. Me lo van a comer para ir a pelear contra Dios. Pero después, si usted ha leído Apocalipsis en los capítulos adelante, va a ver que que las naciones van a venir y van a adorar al Cordero hasta Jerusalén. Entonces van a haber algunas naciones que no van a tener ese deseo de ir a pelear con Dios, sino que se van a retener. Por decirlo así, o sea, estoy alegorizando como le digo, porque aquí todos van a reunirse para una pelea. Ahora, pero miren que después de esto hay una metáfora, dice, y toda isla huyó, y los montes y los montes no fueron hallados. Después de que está diciendo que la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para ver su cáliz del vino del ardor de su ira. Pero luego aparece una metáfora en el 20, de 16-20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Imagínese usted que una isla huya, o sea, que agarre y que se levante y que salga corriendo y que los montes vayan ¿cómo se llama? O sea, que se escondan de Dios. O sea, es una metáfora. Sí, o sea, pero lo que es interpretativo en esto, hermano, y que no lo va a dejar a uno fuera de lugar, es que aquí está habló de un gran terremoto. Entonces quiere decir que este terremoto va a transformar la faz de la tierra. O sea, va a ser tan grande. Por eso es que Juan lo menciona, dice que desde que el hombre habita la tierra no ha habido tal cosa. Entonces quiere decir que este terremoto va a causar tales maremotos que las islas van a hundirse, las montañas se van a emparejar, o sea, tan grande va a ser el terremoto, y está hablando de que topográficamente la tierra va a cambiar la forma de la tierra. Mire que es una preparación pues para el milenio. Uno veces no tiene en consideración lo que es los mapas bíblicos. ¿Y qué tan importantes son los mapas bíblicos, hermano? A veces esa clase la pasamos por alto o miramos las Biblias ya en las últimas páginas. ¿Esto para qué? Pero si usted se va geográficamente, está analizando cómo ha cambiado y cómo cambian los nombres y cómo va a cambiar, como usted dice, con este terremoto, la ubicación de se va a aplanar la tierra. O sea, en otras palabras, eso es lo que está diciendo. La tierra se va a aplanar, ya no va a haber islas, ya no va a haber gente aisladas. Huyeron, dicen. O sea, no fueron encontrados. O sea, cuando le dicen los montes huyeron, es que ya no va a haber montañas. O sea, se va a aplanar. Pero para entender eso, imagínese Juan cómo tuvo que decirlo en ese hebraísmo, en esa metáfora. Ajá, porque es una metáfora lo que él dice. O sea, los montes huyeron. Ok, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. No sé, hermano, si puede poner, por favor, lo que es un granizo. Un granizo es una bola o una esfera o una roca de hielo. O sea, al pasar todas estas trompetas, al pasar todas estas copas, hermano, geográficamente el clima va a cambiar totalmente. Imagínense, para que suceda este fenómeno, es hielo que cae del cielo. Ahora, como un talento, estamos sacando cuenta cuánto era un talento. Estamos viendo que eran 40 kilos o 80 o 90 libras. Hermano, imagínense que caiga una del cielo, una roca. Un granizo, una bolsa de cemento, pues. Que le caiga, es como que hubiera sido una bomba, es una bomba. Imagínate que le caiga una persona, que le caiga una casa, 3, 4 que le caiga una casa, con una que le caiga una casa, la destruyó. ¿Es un misil? Sí. La destruyó. Sí, porque el hielo no es aguado, es roca. Es roca. Eso es como que como pensemos, como cuando estábamos viendo quizás películas de la época coloniales, cuando los barcos ponían esas bolas de balas, ¿no? O sea, que eran las balas que lo ponían en los cañones. Cuando salía disparado, hermano, quebraba lo que era muros. Todo rocas, todo lo destruía. Imagínense que salga y que caiga, hermano, todo ese granizo. Esa es la ira de Dios. Él acepta copa. Miren lo que dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Al ver esto, dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. O sea, hermano, la ira de Dios. Hay una diferencia. Usted ve la diferencia entre los sellos, las trompetas y las copas. Las copas básicamente está hablando de la ira directa de Dios. O sea, ahí es donde la gente va a ver la diferencia
entre un castigo y cuando viene un castigo directo, o sea, la ira de Dios desatada sobre el ser humano. O sea, por eso es que Dios, desde Cristo a la iglesia, la dice que cuando estábamos leyendo Apocalipsis, los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el Señor hace una aseveración, pues, para librarte del día de la ira. O sea, habla de que... Por eso creemos que somos prevenistas, que no por vamos eso, con Cristo. por eso es que nosotros creemos de que la iglesia no va a pasar esto. Entonces, si alguien cree que va a pasar esto, pues bueno, allá él, ¿verdad? Si tiene deseos de pasar esto, pero no creo que logre pasarlo. O sea, la iglesia no creo que logre pasar esto. Si es que esto va a ser algo a nivel global. O sea, cuando dice que aquí está hablando de la ira de Dios y la gente blasfema, entonces Dios no creo que nos vaya a dejar a nosotros aquí para que nosotros vayamos a blasfemar, porque aquí dice los hombres blasfemaron. El hombre está hablando genéricamente, está hablando hombre, mujer, niño, no solamente específicamente un grupo de personas. No, está hablando todo el mundo. Entonces no creo que Dios permita que nosotros pasemos eso, porque por eso dice que Dios nos va a librar del día de la ira, o sea, de este periodo. Y es por eso que nosotros entendemos que aquí la ira de Dios se ha desatado con todo, hermano. Yo estaba haciendo en la mente, estaba haciendo el número de cómo van a hacer esas pelotas de hielo, hermano. No, eso no va a ser, olvídese. Acordémonos, hermano, también que en este tiempo el orgullo del hombre va a estar elevado a la máxima potencia. A su máxima potencia. Entonces, que le venga algo así, saber que no lo puede detener. O sea, Dios mostrándole a ellos que no son nada delante de él. ¿No? O sea, les dice, ustedes son orgullosos, está bien, ¿cómo van a parar esto? Y les manda esto, o sea, el hombre, ¿verdad? La tecnología ha avanzado tanto que cualquier cosa que detecten en el aire, hay misiles que automáticamente, ¿verdad? Se disparan y destruyen cualquier roca, meteorito que venga a su lugar. Pero en este caso, ¿cómo van a detener esto? No. Es imposible, porque es la ira de Dios. Y no con poco, con mucho. O sea, viendo la magnitud de esto. Y encima de eso blasfeman todavía. Sí, porque saben que su adoración va para una bestia. Saben que la adoración va para una figura. Y saben que está Dios a un lado. Y le echan la culpa toda a Dios. O sea, van contra Dios blasfemándole. Y no le están dando la adoración a Dios. Porque sus corazones están totalmente, hermano... Aquí me recuerda algo a mí, a Faraón. Faraón estaba viendo el juicio de Dios sobre su país. Decía, yo puedo, sí, yo soy el que manda. Y él endurecía más su corazón. Entonces, la gente de este tiempo es... Pero fue hermano que también decía ahí, como Faraón, y yo endureceré el corazón de Faraón, decía. Porque todavía le faltaba, o sea, no era suficiente con la primera plaga, no. Yo lo endureceré para hacer la otra plaga, y hacer otra plaga. O sea, es una secuencia que Dios también interviene. Y eso es interpretativo también, hermano, porque fíjese que yo escuché a una persona que dijo... Dios ya sabe si yo soy malo o soy bueno, dijo. Entonces, ¿de qué tiene de caso yo intentar ser bueno cuando la Biblia dice que él endureció el corazón a Faraón? ¿Qué culpa tenía Faraón si Dios le endurece el corazón, dijo? O sea, la predestinación. No, pero voy a la mente del ser humano, o sea, cómo está presto para excusarse. Para excusarse y para justificarse. Y para autojustificarse de sus acciones. Pero aquí cuando la Biblia dice, yo endureceré el corazón de Faraón, es importante entender esto. Cuando habla la Biblia de endurecer el corazón a alguien, es que lo único que nos sostiene a nosotros es Dios, el que no nos vayamos al precipicio. Entonces, cuando la Biblia dice endurecer el corazón de Faraón, es que Dios lo está soltando a usted a sus propios deseos de su propio corazón. Entonces, entre más usted se aleja de Dios, más usted endurece su corazón. Entonces, entre menos usted conoce de Dios, su corazón más se endurece. Entonces, lo que está diciendo es como que para poderlo entender, Dios le va soltando la pita. Entonces, el corazón de Faraón era que había tal orgullo en él que no quería darle gloria a Dios y entonces más se alejaba de Dios, y eso es endurecer. Cuando la Biblia dice, yo endureceré el corazón de Faraón, lo voy a soltar a sus propios designios, a sus propios deseos, a lo que él quiere. Entonces, a eso se refiere la Biblia. O sea, no va a intervenir para hacerlo convencer como lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, que lo convence al pecado. Exactamente. Lo que pasa es que en este caso funciona lo que se le llama libre albedrío. Porque estamos viendo, en este caso podemos poner en contexto a Moisés, criado en el mismo ambiente y bajo las mismas circunstancias. Exacto. Pero uno entendió quién era Dios y empezó a tener temor en su corazón. Y el otro se creyó Dios a sí mismo. Y el otro no, vio lo contrario. Entonces, en el libre albedrío, uno decidió. No fue Dios que decidió que él fuera malo. Él mismo lo decidió ser así. Y se le dio a conocer también Dios a Moisés.
Exactamente. Y también se le pudo haber dado a conocer a Faraón, ¿por qué no? Claro. Pero su mismo corazón no lo dejó. Él mismo, Por la soberbia que tenía. él mismo reconoce, porque los mismos brujos le dicen en la plaga de los piojos, este es dedo de Dios, dicen lo mismo. O sea, ellos mismos reconocen Conocen a un ser más que el que exactamente, están adorando. pero Y no le ordenan en su a él. corazón está aquel orgullo tan arraigado que decir, no, ¿cómo va a ser Dios si yo soy más que él? Entonces, cuando la Biblia dice endurecerá el corazón de Faraón, habla de que lo está soltando a sus propios deseos, a sus propios caprichos. ¿Me entiendes? Entonces, es por eso que le digo, esto es interpretativo para que la gente entienda y no busque excusas a sí mismo. No, si Dios dice que me va a endurecer el corazón, ¿de qué me sirve si Dios me lo va a endurecer? No, papá, no, olvídese, no es así. No aplica así. Es el libre albedrío. ¿A quién quiere obedecer usted? Y si usted endurece su corazón y usted no quiere servir a Dios, entonces ahí usted tómelo. Dios le está endureciendo el corazón. ¿Por qué? Porque lo está soltando a sus propios designios. Eso es como que usted suelte un perro rabioso. Exacto. Entonces, lo deja, vaya. Y no le busca cura, muérete. Exacto. Entonces, eso es lo que es. Y esto es lo que va a pasar aquí. Esto es lo que va a pasar aquí. O sea, el Espíritu Santo ya no va a estar obrando en la vida del ser humano. Entonces, el ser humano, como no va a tener alguien que lo sostenga espiritualmente hablando, sino que se van a arrojar a una adoración pagana que es el anticristo, la gente va a endurecer el corazón. Aquí le está cayendo, le está lloviendo como en feria, pero aquí en vez de arrepentirse dice que blasfeman el nombre de Dios. Entonces la gente endurece el corazón. Amén. Está tremendo. Creo que ahí cerramos lo que es la séptima trompeta, la séptima copa. Amén. Ya estamos ya, hermano, en un periodo del Apocalipsis donde entra una personalidad, no sé, un lado del Apocalipsis donde Dios hace algo más sobrenatural, ¿verdad? O sea, ya hemos visto copas, sellos, trompetas, pero ahorita llega algo, una etapa del Apocalipsis donde va directamente con un sistema, no sé, ustedes lo van a explicar, pero ya entra ya la ira y un poquito más, ya colma ya quiere limpiar prácticamente todo ese sistema. Entonces, hermano, yo lo dejo con lo que es la condenación de la ramera en el capítulo 17 en adelante, donde aquí vemos de que en sí el capítulo está explicado, la mayoría está explicado, bastante. Va a estar todo realmente explicado, igual que el capítulo 18, está claramente explicado. Pero vamos a ver qué concepto tenemos nosotros y a ver cómo lo podemos dar un poquito más, porque en sí, yo lo he leído, hermano, y está totalmente explicado. Pero tal vez nosotros vamos a poner un poquito más ese sabor que nosotros, el Espíritu Santo nos pone en otro, para entender. Amén, hermano Carlos. Amén. Es que fíjense que cuando nosotros leemos el capítulo 17, es parte del versículo 16 que usted leyó, hermano. Amén. Es parte del versículo 16, 19, donde dice que y la gran Babilonia vino a memoria de Dios. Entonces, aquí el capítulo 17 le está explicando. El versículo 16, sí. O sea, donde dice que la gran Babilonia vino a memoria de Dios. Sí. Entonces, el capítulo 17 simplemente es una explicación. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo nosotros lo podemos interpretar a raíz de la Biblia? Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 17, habla de la condenación de la gran ramera. Entonces, y habla de que, y esto es lo interesante que poder entender, porque la Biblia es específica en varios sentidos, en ciertos puntos es específica, y aquí nos habla a nosotros que es un sistema que ha venido operando desde que estaba la Torre de Babel. Ahí nació un sistema idolátrico en el cual hasta la actualidad sigue progresando y se sigue expandiendo a nivel mundial. O sea, es decir que cuando nosotros vamos a entender esto, porque dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Está hablando de que cuando habla de fornicación, reyes y moradores de la tierra, no está hablando de gente cristiana, porque el morador de la tierra, ya lo explicó, ya lo vimos anteriormente, que es la gente que no quiere ir al cielo, prefiere las cosas terrenales, se hace a sí mismo una idolatría aquí, quiere tener terrenos aquí, quiere ser alguien aquí, gobernar acá, tener poder. Su legado, quiero dejar mi legado. Sí, quiero dejar mi legado. Entonces, por eso es que hay veces a mí me da, no sé qué, cuando oigo líderes cristianos, no, yo quiero dejar mi legado en esta tierra. ¿Y para qué? Y quieren hacer una ciudad ¿Y para qué? Digo yo, ¿y para qué quiere dejar usted? ¿Qué va a disfrutar? Si el Señor dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que vos has dejado, ¿de quién va a ser? Hermano, una consulta aquí. Y yo quiero ver de dónde sale Babilonia. Porque si nos vamos a lo que es el diluvio,
salen 3 familias. Con Noé son 4 familias. Cada uno tenía a su esposa, los hijos de Noé tenían. No sé cómo lo metió Noé, si quizás arrastradas o los amarró para meterlo, pero lo metió a sus hijos. Pero uno todavía tenía el sentimiento de lo que era en sí la perversión que había dejado atrás, que es Cam. ¿Sí? Porque se da evidencia de él cuando su papá pues comienza a sembrar, pasa lo que pasa, usted tendrá la historia, algún día aquí vamos a tocar el tema, ¿verdad? Un poquito más específico de la perversión que hizo Cam. Ahora, Cam se separa y vemos que Jafet, Sem y Cam son separados y se disparcen. Pero es de Cam que sale Babilonia. La descendencia. La perversión De uno de los traída, hijos, de uno de los correcto. hijos. Entonces, de 3 sale 1. Podemos ser numéricos, podemos decir, bueno, hemos visto en el Apocalipsis que 1/3 siempre es el que queda destruido, y siempre vamos a ver 1/3. Siempre hay un tercio ¿verdad? que se echa a perder. Entonces, el tercio que se echa a perder, posiblemente sea acá, porque sale con una maldición. Pero de él sale Nimrod, que es el que funda esta ciudad. Es Y dice que era cazador delante. Y ya cuando usted va hermenéuticamente comienza a analizar que en ese tiempo no se comía carne y este hombre comenzó a blasfemar y no solamente cazar animales, sino que comenzó también a cazar hombres. Él fue el que primero que la Biblia menciona que empezó a comer carne. Y cuando habla valiente cazador delante de Dios, no está hablando de cazar, sino que de engañar a la gente y ponerla en contra de Dios. Correcto. Entonces eso es lo que la gente dice, no, yo quiero ser valiente cazador. ¿Cómo no? Y pongo esto porque de ahí sale Samaris, ¿verdad? Que es la esposa y comienza, ya ahí viene, ya usted ya verá los mitos. Samirami, y todo aparece eso, todo la eso. idolatría empieza. Entonces, hay ese sistema, por lo menos quiero llegar ahí, ¿verdad? Porque en sí sale de Cam. Pero acuérdense que lo mismo estamos viendo ahorita, y ahorita antes de cámara estábamos hablando, de que hablamos de Sodoma, pero en la actualidad estamos más que Sodoma. Está peor que Sodoma, porque Sodoma era un lugar nomás, ¿verdad? Que Dios lo destruyó, punto. Pero aquí a nivel global. Pero aquí a nivel global. Ahora, usted va a las escuelas, hermano, ya niños de 9 años ya saben qué es sexo. Ya ellos comienzan a determinar y tienen clases específicas. Ellos se autodenominan. Yo escuché a un niño, compañero de mi hija, y dice, yo soy gay. Dice. Y me dice mi hija, fíjate, dice ese niño que es gay. ¿Y cuántos años tiene? Le digo yo. Tiene 9 años. ¿Y cómo sabe que es gay? Le dije yo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe él que es ser gay? Sí, entonces, ese es el problema que tenemos ahorita. No solamente eso. Ahora, en cualquier red social, hermano, lo que está abierto, el internet está abierto para ver perversiones. Por la vida usted la ve donde usted quiera. El máximo un niño está abierto a ello. Son ideologías, hermano, y la gente se está llenando de ideologías. Entonces, ¿qué tanto estamos igual que Sodoma y Gomorra? Sí, yo creo que no es el punto. Es que... Ahora, tenemos hijos. ¿Sí? Tenemos hijos que están siendo criados en Sodoma y Gomorra. Son sodomitas, están ahí, están en el ambiente. ¿Qué hacer con este ambiente? Porque donde quiera están. O sea, usted no lo puede. Es más, yo conocí una familia que la mamá prefirió no trabajar y educar a sus hijos, porque hay un sistema acá, ¿verdad? En Estados Unidos que le permiten, ¿verdad? Usted educar a sus hijos, aparte, en su casa, pero luego, después tiene que hacer un examen cada año, ¿verdad? Para ver lo que usted le enseñó y para que le dé los créditos de cada año. ¿Verdad? Y después usted lo manda a la universidad. Pero, ¿qué tanto, hermano, se puede hacer en la actualidad con nuestros hijos? Porque todos tenemos ese problema. Sí. Y viene, imagínense ahorita, estamos en el 2020. Por cierto, hoy estamos cumpliendo un año, ¿verdad? De estar en la 3ª temporada con Estudiando la Verdad. Un año hemos cumplido ya. Amén. Y el tiempo pasado, y mire cómo nos hemos gozado con este programa. Ya Amén. queremos pastel. Ya queremos pastel. Amén. Entonces, hermano, 2020, póngale en 10 años, ¿cómo va a estar esto? Mire, yo no sé si usted ha visto alguna, si se ha inclinado un poquito a ver la ideología de género. Las mujeres salen protestando desnudas, con sus pechos abiertos y diciendo, yo somos, y tienen que apoyarnos. Es que... en las cortes, hermano, y no solamente eso, sino que hacen desastres. Si pasa un hombre por ahí, lo matan, lo comienzan a golpear. En Argentina han habido varios casos. Y siempre, déjame vivir como yo quiero. Y eso es lo que desea Sodoma y Gomorra. La excusa es, ustedes tienen la idea retrógrada del sistema patriarcal, le dicen. Pero estamos viendo, por otra de ellos memoria, el diluvio, por otra de ellos memoria, ¿de dónde viene arrastrando todo esto? Porque a la vez, este sistema aparece en Babilonia, aparece Baal. Es el primer dios de ellos.
Y de ahí comienzan a salir todos los dioses. Ahí es donde viene la perversión, y por eso es que cuando por eso es importante, hermano, cuando dice que los cuales han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, está hablando con diferentes sistemas idolátricos o religiosos, por decirlo así. Entonces, porque, por ejemplo, hay países que adoptan un sistema religioso y lo vuelven la única religión del país. Y los cuales los... Por ejemplo, los comunistas. Los comunistas. Que dicen que no tienen religión, pero si usted va para Corea del Norte, mire que no tiene religión, no permite religión. Pero fíjese que en la pared tienen que tener a su líder, en un cuadro, y a él van y le oran. ¿Religión? ¿Religión? Es que el problema, el concepto de religión es que, fíjese que, bueno, en esto, yo siempre que me toca impartir las clases, hermano, siempre hago esta pregunta a los hermanos, y usted tiene religión, y todo el mundo se enoja conmigo, porque yo no tengo religión, y se ponen bravos conmigo. Sí, porque hay una frase que dice, yo no soy, ¿cómo es? Jesucristo es una religión, es una relación. Está bien, perfecto. Está bien. Pero es que sí no entienden en sí bíblicamente lo que significa religión, y me lo digo, vayamos a Santiago, capítulo 1, de que se cree religioso. Vayamos del 20 para arriba, para ver qué dice, si practicamos religión o no practicamos religión. Y dice cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Entonces sí, tenemos religión, pero una religión es un culto o lo que nosotros practicamos, o rituales que nosotros practicamos dentro de una congregación. O sea, una religión es, nos reunimos nosotros sábados para alabar a Dios, o domingo, lunes, martes, el día que usted escoja. Y yo también digo, sí, ya es parte de una religión. O sea, el que alguien diga, nosotros no tenemos religión, eso es simplemente del diente al labio. Es decir, que religión es cuando usted practica algo y tiene ciertos rituales. Y si usted ya tiene un ritual, como usted dice, aquellos no practican una religión, pero tienen una foto y adoran esa foto, ya están practicando una religión. Y eso es parte de lo que nosotros estamos viendo aquí. Cuando habla de fornicación, no está hablando solo literalmente, aunque sí involucra, porque la palabra aquí fornicación viene de un vocablo griego que es porneia, de donde viene fornicación, contacto sexual, o sea, sí, desorden sexual, o sea, de todo tipo de desorden sexual. O sea, cuando hablamos de desorden sexual, estamos hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahí incluye todo: homosexualismo, lesbianismo, fornicación. Todo, es que para explicarlo, es un desorden. Entonces, lo que no tiene es orden. No hay un orden. Todo lo que es sexual sin orden es fornicación. Es que punto. Por eso pone matrimonio, porque matrimonio pone regla. Es el orden de Dios. Pone orden. Es el orden de Dios, de cómo, porque Dios inventó las relaciones sexuales, no fue el diablo. O sea, la gente malinterpreta esto. O sea, el diablo no inventó. No, el diablo no inventó nada. O sea, quien lo puso no creó nada. No creó nada. O sea, Dios puso esto sobre los seres humanos, y es algo sagrado dentro del matrimonio. Cuando nosotros hablamos de fornicación, está hablando todo contacto sexual fuera del matrimonio, para que la gente entienda, o sea, lo que es fornicación. Y de igual manera se toma en lo espiritual. Todo aquello que lo desvía a usted de la verdadera adoración a Dios es considerado una fornicación e idolatría. Por eso es que Dios habla a Israel y le dice que fornicó. Por eso cuando va con Oseas, está haciendo una símil de lo que es espiritualmente la nación de Israel, y por eso la trata de prostituta que se vendió, dice, y se dio a los mercaderes, a todo aquel que venía con alhajas. Entonces está hablando de todo aquello que lo aparta a usted del verdadero concepto de adoración a Dios y lo vuelve a algo en lo cual usted va a obtener ganancias, porque dice que está hablando, ahí habla de joyas, ahí habla de todo, habla de marfil, habla de todo. Cuando los profetas están hablando de todas estas quejas delante de Dios, está hablando de exceso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, moradores de la tierra ya han practicado, entonces nosotros poníamos en contexto de dónde es que nace todo este sistema idolátrico, y todo nace desde Cam. Y fíjense lo interesante, que cuando Noé maldice a su hijo, no maldice a Cam, a su simiente. Y pues entonces ya estaba, ¿verdad? Porque y Cam no era el hijo menor de él, porque Sem, Cam y Jafet, Cam era el segundo. Y cuando Noé dice, y maldijo, y vio lo que su hijo menor le había hecho. Entonces, cuando nosotros nos vamos al tiempo, entonces los hijos de los hijos pasaban a ser los hijos menores del patriarca. Entonces quiere decir que Canaán ya estaba. Entonces fue un nieto. Fue un nieto.
Y también porque dice que Cam y Canaán. Entonces, por eso es que nosotros... Ese rollo está bueno. Entonces, por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, no solo lee el periódico. Yo siempre le digo a los hermanos, no, la Biblia no la lea, estúdiala, escudriñala. Sí, porque en la descendencia de los hijos que tuvo tiene que ir el orden. Claro, entonces, pero usted ve lo que hizo su hijo menor. Pero vemos de dónde nace todo esto, toda esta desviación. Y cuando nosotros vemos toda esta desviación, toma su apogeo cuando se asientan en Babel y empiezan a desobedecer a Dios. Ahí es que la gente debe de entender que cuando Babel nace es una desobediencia directa hacia Dios, porque ¿cuál fue la orden que Dios le dio al bajar del arca? Que fueran errantes en la tierra y se multiplicaran sobre la tierra, pero aquellos decidieron asentarse en un lugar, desobedecer directamente a Dios. Entonces, desde ahí nace una desobediencia directa a Dios, y desde ahí nacen las diferentes religiones, diferentes desviaciones religiosas, y ahí es cuando la gente, cuando nosotros vemos, y dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Por eso que decía yo, cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis, él toma muchos conceptos que él miraba dentro del Imperio Romano. Quiero dejar ahí, hermano, ya encontré la cita donde es un paréntesis, Génesis 5:32, siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Can y Jafet. Para que quede claro. Ajá, que no es el menor Can, sino que es Jafet. Sí. Sí, hermano. Sí, es que porque a veces hay hermanos que pueden decir, ¿dónde salió eso? ¿De dónde lo sacó? Ahí está, ¿verdad? Sí, porque una hermana me dijo, no, yo estudié eso, me dijo, y eso no es así como usted. Bueno, entonces, no sé cómo estudia usted la Biblia. Sí, hermano. Sí, no quería interrumpirlo ahí, pero entonces, fíjese, cuando dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Entonces, afuera de cámara hablábamos cómo era una prostituta romana y cuáles eran los puntos fuertes de esto de la prostituta romana. O sea, la prostituta romana no es como en nuestros países que nosotros, y esto está arraigado, nosotros no estamos inventando nada, hermano. Entonces, nosotros nos vamos a lugares de prostitución, usted ve ahí todo tipo de mujer arrastrada y tirada a la desgracia. Entonces, usted puede ver mujer bonita, medio bonita y fea, o sea, como decimos en mi país, usted agarra de todo ahí. Entonces, pero cuando nosotros nos vamos a lo que era el Imperio Romano, las prostitutas no eran mujeres feas que decían, yo me voy a tirar a la prostitución porque es una vida fácil. No era así como funcionaba el asunto. O sea, podía ser prostituta, pero no cobraban en ese sentido. Entonces, la prostituta romana era distinguida porque se ponía una vincha, ¿sí?, en su frente. No sé si se la puede poner de vuelta la imagen en cámaras. Y se ponía una vincha en la frente, se ponía su nombre y estaba adornada de alhajas por todos lados, que era sinónimo de... Por eso Israel cuestionó también a esta Jezabel, y la Biblia mismo menciona cómo era Jezabel. Exactamente. ¿Verdad? Tira también a cómo era Jezabel. Y acuérdense también cuando Judá fue y que buscó a una prostituta, ¿se acuerda que le dijo? Y ahí dice que se maquilló y todo y se puso hermosa para darse a conocer que era prostituta. Exactamente. Entonces nosotros vemos que la diferencia que hay entre la idolatría y el paganismo, entonces, pero la Biblia aquí le está dando a usted ciertos puntos que son importantes tomar en cuenta, porque nosotros vemos que cuando nosotros en nuestra religión empezamos a buscar, oiga bien, todo esto nos estamos apartando de lo que es la verdadera adoración de Dios. Entonces, por eso es que hablábamos a un principio, cuando usted quiere dejar un legado, cuando usted quiere dejar un templo, cuando usted quiere dejar un estadio, que usted era el que predicaba más bonito. Desde que usted pone una estatua o que quiere, no pone su nombre en una placa, ya desde el momento hay un problema ahí. Yo tengo un problema con eso, hermano. Yo tengo un problema con la persona que quiere poner un nombre, con la persona que se busca un nombre a sí mismo, con aquel que cuando va a predicar cree que solo él es el que predica bonito, que cree que solo él es el que enseña bonito. Yo tengo un problema serio ahí con esa persona. Y yo tengo mis dudas de que sea cristiano. Cuando una persona está poniendo su nombre delante el nombre de Dios y quita el nombre, él se está poniendo su nombre en la frente. O de lo que Dios puede hacer. Y ese es el punto principal. Y por eso es que aquí la condenación de la gran ramera, estamos hablando de un sistema. Hermano, ¿cómo nos está contagiando este sistema a nosotros como creyentes, varón? Porque es un sistema, es lo mismo que estamos hablando. Estamos en Sodoma y Gomorra en la autoridad. ¿Qué tanto esto nos afecta y qué duro es para nosotros como cristianos mantenernos al margen de todo esto?
Es duro. ¿Por qué? Porque imagínense, si a usted lo invitan a un lugar, hermano, fíjate que le quiero poner su nombre ahí para que nos vean. Bueno, y uno dice, bueno, póngalo, no hay problema. La cosa es cuando ya le ponen, ven y vas a tener tu milagro. Y afirma, ven y todo Springfield va a ser para Cristo en un día, en 2 días. Mire, hermano. Entonces, estamos... ¿Quién se lleva la gloria ahí? Ese es el problema. Yo por eso le digo, yo tengo... Ven y ver sanidad, como que usted es el que lo hace, no usted. Mire, yo tengo un problema en ese sentido, y lo digo abiertamente y siempre le he dicho, yo nunca he ganado buenos adeptos con esto, supuesto. Porque yo soy de las personas, si a mí usted me va a invitar a predicar a un lugar y me va a decir, hermano, espérame, le voy a tomar una foto, perdóneme, ¿qué? Ponga un texto bíblico y no me esté tomando foto a mí, la gente no ha venido a verme a mí. ¿Por qué no pone un texto bíblico en vez de que me aparezca bien santo yo con una Biblia en mano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es parte del sistema. Es parte de que queremos nombre, queremos algo que sea. Esto, por eso le digo, y por eso le digo, yo no gano adeptos con esto, porque la gente se enoja con uno, pero enójese con la palabra, porque ahí dice. O sea, está hablando de que cuando habla de fornicación, habla púrpura, está hablando de hay que irse al tiempo en el que Juan estaba, cómo se vestía la gente presuntuosa, la gente rica, usaba estos colores, eran distintivos de gente pudiente, de gente que tenía poder y de gente que tenía dinero. Las prostitutas se vestían con grandes alhajas, joyas, se distinguían por su vincha en la frente, y la gente que venía de fuera del imperio venía exactamente a eso, a buscar prostitutas porque eran como de la high class, por decirlo así. Y venían a Babilonia, a Roma a prostituirse. Y por eso es que Juan toma estos conceptos de una prostituta romana y lo pone para que nosotros entendamos cómo es más o menos el asunto espiritual que va a suceder y cómo ha habido esa desviación. Pero mire, hermano, también cómo es el ángel que le dice, ven y te mostraré a la gran ramera. O sea, el mismo ángel está diciendo que es esa persona. Juan posiblemente la ve visiblemente en la visión. Pero no entiende. Pero no entiende, porque es una mujer hermosa y todo, pero en su perspectiva ve. Ahora, lo que lo trae a él también ahí, y ya usted va a entrar en ese punto, es sobre qué está su vida. ¿En qué sistema? Porque ahí vamos a mostrar, porque dice que es una bestia la que está encima. Y la bestia ya está. Acuérdense que hay 2 bestias ya. ¿Será la misma bestia o es otra bestia? ¿O en sí esta religión manda esta bestia? Porque hay un personaje que es religioso ya como bestia. Exactamente. Y ese es el punto principal. Fíjense que aquí me llama la atención una palabra que dice en el versículo 17:5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Cuando nosotros vemos la palabra misterio en la Biblia, es algo que todavía Dios no le ha revelado a la humanidad. Por ejemplo, cuando Pablo habla, dice que la iglesia era un misterio oculto para la gente antigua, y que hasta el momento en que la iglesia nace, que el Señor delegó a los 12 apóstoles, es revelada la iglesia al mundo. Hay un tiempo para ser revelado. Hay un tiempo. Entonces, cuando habla de un misterio, y si se lo menciona aquí es porque va a ser revelado a su debido tiempo. Ahora, nos vamos a 2000 años atrás. Significa que todavía, ya nosotros, ya después hemos visto, ya tenemos una idea. Una idea, además. Pero todavía no ha sido revelada. Hasta aquí no ha sido revelado. Hasta aquí no ha sido revelado. Porque este tiempo futuro. Entonces, cualquier persona que venga a decir, no, que yo creo que es ese, yo creo que... Entonces, ahorita, tranquilo. Todavía no ha sido revelado. O sea, no puede usted asumir y tampoco meter las manos ahí porque no ha sido revelado. Ahí dice, entonces nosotros se saben los misterios, entonces. Sí, dale un aplauso. Wow, entonces. Wow. Entonces, ese es el punto principal. Y por eso es que nosotros, cuando tomamos unos puntos acá, hay gente que no le gusta cuando nosotros hablamos de diferentes teorías, pero la Biblia nos habla a nosotros y nosotros no podemos asumir algo. Pero sí podemos decir nosotros o deducir, esto es lo que puede llegar a suceder. ¿Me entiendes? Porque la Biblia nos da indicios, pero no nos dice quién es. Entonces, pero sí nos dice a nosotros que la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, está hablando de todo un sistema idolátrico en el cual le enseña al ser humano a obtener una salvación fuera de Cristo, fuera de los parámetros de Dios. Entonces, todo esto, cuando nosotros vemos la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, vemos de todo sistema, todo tipo de sectas, religiones. Amén.
Sí, porque mire que desde el versículo 7 hasta el 14, hermano, está hablando de esa bestia. Sí. Y la especifica completamente lo que Y es. es tanto que usted puede ver que Juan se asombra. Y él no dice, pero el ángel lo ve y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? O sea, yo me imagino que Juan se quedó con la boca abierta, ¿no? Cuando vio la suntuosidad de aquella Hermano, mujer. entonces estamos viendo de que está la bestia, pero la bestia la está manipulando una mujer encima, entonces. O sea, el sistema religioso, o sea, porque aparece esa bestia que dijimos que una bestia iba a ser el anticristo y dijimos que la otra iba a ser el falso profeta. Pero sobre esta bestia que tiene sus cuernos y tiene su cabeza, hay una mujer encima, que es la ramera. O sea, que la domina. Es el sistema religioso. Okay. O sea, hasta ahí, desde el versículo 7 al 14, estamos claros. Ahí es para entender nosotros quién es la bestia, sobre quién está montada la gran ramera. Es decir, que vimos nosotros que sale la bestia del mar, sale de la tierra. Correcto. Entonces vimos que la del mar, entendemos que es el anticristo, ¿sí? De las naciones, y vamos la otra bestia que sale de la tierra. Entonces, esta bestia de la tierra es el falso profeta. Okay. Entonces, la gran ramera, o sea, es decir, la falsa religión mundana o mundial, se va a sentar sobre esta bestia, o sea, sobre el falso profeta. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros entendemos a la luz de lo que nos dice aquí la Escritura es que todos los sistemas religiosos, porque ahí habla de que mataron profetas, mataron siervos de Dios, vemos de que entonces entendemos que es un sistema religioso que ha venido desde Babilonia hasta la fecha y va a continuar hasta el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Hermano, entonces todas estas religiones se van a unir y ahorita estamos viendo en la actualidad. Vemos el ecumenismo. Vemos a los musulmanes abrazándose con los católicos, ya mencionando religiones. No tengo problema con eso. No. He escuchado algunos líderes eclesiásticos cristianos, porque cristianos hay que encerrar también que es todo aquel que cree en Cristo, ¿va? Católicos, testigos de Jehová, adventistas, protestantes, mormones, son cristianos. Presbíteros, cuando digo protestantes, entran los presbíteros, entran los ortodoxos, entran todos, ¿verdad? Ahora, eso lo explicamos nosotros la vez pasada, que dentro de aquí Estados Unidos nos meten un solo cumbo. O sea, entonces, cuando habla de cristianos, es un solo cumbo. Ahora, el problema, o no el problema, sino que la situación esta es, he escuchado a varios líderes de diferentes denominaciones, como la que he mencionado ahorita, que del cristianismo, que se van y tienen relaciones con los musulmanes y dicen, no, son nuestros hermanos. Incluso muchos dicen que es el mismo Alá con el mismo Dios de la Biblia. No, no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo Dios desde el Corán con el de la Biblia. No. Sí. Lamentablemente, para muchos, lo siento mucho, no es el mismo. Y podemos hablar y podemos, mándenme su comentario, podemos hablar. Ahora, este sistema, hermano, sobre este sistema está la gran ramera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo se llama el sistema, hermano? El ecumenismo. Ahora, ¿de dónde viene ese sistema? O sea, en la actualidad, hermano, todos quieren hacer una solución. El anterior papa dijo que su ideal era unir todas las religiones en uno, porque todos los caminos llevaban a Dios. Y ahora usted ve besarse en la mejilla al papa que está en la actualidad con el líder musulmán. Incluso hay cristianos de nombre que dice que el papa Francisco es su hermano. ¿Será su hermano? Si usted él es escrito, ¿será su hermano? Hay un problema ahí, hermano. El mismo, pero ¿a cuánta gente está induciendo a que se haga una sola religión? Y ya casi viene ya esa religión. Es por decir que ya casi está, pero hay alguien que la detiene. Lo que pasa, hermano, que cuando no se estudia, no se tiene el conocimiento, uno pues se crea todo lo que le dicen, porque supuestamente el que está al frente sabe. Pero cuando usted lo estudia, usted dice, bueno, permítame, hay nombres que solo los tiene Cristo. No los puede tener un hombre en la tierra. No. Yo no le puedo llamar a un hombre terrenal sumo pontífice. No le puedo llamar, ¿verdad? El gran vicario. El vicario. O sea, nombres que son de Cristo. O sea, vamos a hablar, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos aprendido. Es que parte, acuérdense, sí. Por eso Pablo dice que no nos extraña a nosotros, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. O sea, acuérdense que Satanás es un copión, pues. O sea, las cosas que son atribuidas a Dios se las atribuye al hombre.
para que la idolatría vaya sobre el hombre y no Amén. sobre Dios. Amén, está tremendo. Entonces, No, hermano, ¿qué más, hermano? Porque ya casi vamos a ver la condenación. Esta es la condenación. Ahora vamos a ver el acto en sí. Sí, pero un punto importante que quería traer a colación, hermano, cuando usted mencionaba con el ecumenismo, y habla de que las religiones dicen cuál es el problema si adoramos al mismo Dios. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Usted por qué me juzga si yo adoro al mismo Dios que usted adora? Entonces, no, discúlpeme, pero el Dios de la Biblia no es el mismo Dios que usted dice que es. Porque no se trata de decir que nosotros conocemos a Dios. No, que Dios nos conoce a nosotros. Entonces, ese es el punto. La gente dice, no, si es el mismo Dios, yo conozco a Dios. ¿En serio? Pero la Biblia no es cuestión de que usted conozca a Dios, porque yo puedo decir, yo conozco al presidente Trump. Porque No, es cierto, yo lo conozco, lo puedo ver. Pero él me conoce a mí. De igual manera, la Biblia, Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios, dice Pablo. Pero y ahí hace un stop y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Interesante la palabra que Pablo da. Entonces, imagínense, la diferencia es decir, conozco a Dios o que Dios me conozca a mí como su hijo. Es que la cosa, hermano, es un punto. Otro punto que usted dice, uno dice, adoramos al mismo Dios. No adora de la misma forma como Dios quiere que usted lo adore. Es que ese es el punto. Sí, me entiende, cuando usted dice dice, que conocidos por Dios. Sí, ese es el punto. O sea, una cosa es que usted sabe cómo quiere Dios que lo adore. Usted ya analizó todo el tabernáculo. Ya usted analizó lo que Cristo vino a hacer. ¿Cómo quiere que se le adore? Si usted me dice que ya conoce el tabernáculo, yo le creo. Va, está bien, perfecto. Está ahí. Pero entonces está en el Antiguo Testamento. Entonces no ha leído nada de lo que es Hebreos. Entonces no entiende, entonces realmente no sabe cómo adorarlo. O quizás usted lo puede tener en la pared. Quizás muchas personas lo que hacen es que abren la Biblia y lo dejan ahí con el Salmo 23 o lo dejan con el Salmo 91 para que lo proteja. Entonces lo están usando como una idolatría la Biblia. Como un acto, como un fetiche. Un fetiche. ¿Verdad? Como un amuleto. Y no es así. Entonces no conoce a Dios. Entonces está haciendo idolatría. O sea, está idolatrando al mismo Dios verdadero. Pero de una forma, sin un sistema diferente de adoración. Errado. Al que Dios, por eso Dios puso sus leyes, cómo quería que se le adorara. Y por eso es que aquí habla de la gran ramera. O sea, todo aquello que está desviado de como Dios ha dejado establecido. Amén. O sea, Dios ha dejado establecido en su palabra. Por eso es que la Biblia no es simplemente un libro, sino que son reglamentos, estatutos que Dios nos dice o parámetros de cómo Dios nos ha dejado a nosotros, cómo debemos de buscarle y la manera en que a Él le agrada que nosotros le busquemos. No. Entonces, Él nos reconoce a nosotros como hijos. Porque está cumpliendo todos los parámetros que Él está diciendo. Exactamente. Y aunque no los cumplamos todos, pero Dios ve la intención que hay en nuestro corazón, que nuestro deseo es agradarle y que podemos tropezar en el camino. Perfecto. Por supuesto. Pero claro, no es porque deseemos nosotros voluntariamente hacerlo o desobedecer deliberadamente a Dios. Y por eso es que cuando nosotros vemos la Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras, quiere decir que el falso profeta va a unificar todas las religiones del mundo, siempre en el paganismo, y que va a llegar a tal grado que va a ser un sistema ecuménico en el cual ya no va a haber religión alguna que no esté sujeta al falso profeta. Amén. Entonces, esa es la condenación. Ese es quién era este personaje, qué es este sistema, sobre quién estaba, de dónde nace. Ahora vamos con la caída, o sea, ya con la acción, hermano Eber. Amén. En el capítulo 18, ¿verdad? Nos empieza a hablar de cómo cae, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros a confirmar la idea, el concepto o la interpretación de lo anterior, para deducir, ¿verdad? En nuestra interpretación, ¿quién es esta Babilonia de que nos está hablando? ¿Cómo es que cae? La forma en que cae, ¿verdad? Y nos da una idea. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vemos aquí en esta caída algo, ¿verdad? Conocido como un primer lamento de todo esto. En el capítulo 18, verso 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí empezamos a ver nosotros un lamento que había acerca de esto,
esto. Hay mucha deducción, hermano, cuando habla aquí que después de esto vio otro ángel descender. ¿Verdad? Muchos atribuyen esto que este ángel es Cristo, pero aquí nos habla a nosotros otro ángel, ¿verdad? Entonces no es Cristo, porque ya se menciona de otro ángel, y entonces lo podemos referir a los 7 ángeles que mienta, ¿verdad? En los capítulos anteriores, a uno de los anteriores, ¿verdad? Entonces uno de ellos desciende, ¿verdad? Con gran poder, y da el anuncio de la caída que ha habido de esta gran Babilonia, ¿verdad? Y nos habla a nosotros en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verá, los mercaderes, hermano, para este tiempo sabemos nosotros quiénes van a ser y quiénes son los que pueden comprar. Sí. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, que los que han caído son aquellos que realmente sacaron provecho sobre los que están sellados. Entonces ellos también tenían que estar sellados. Entonces estamos hablando de gente, ¿verdad?, que ha estado practicando su fornicación, que ha estado involucrado en el sistema y que se han beneficiado del sistema. Y, ¿verdad?, por lo tanto, pues se creían intocables, se creían de que no iba a acabar la grandeza que hasta este momento ellos estaban teniendo. Y vemos nosotros, ¿verdad?, algo que nos habla a nosotros del versículo 4 en adelante, ¿verdad?, en donde se da la orden de empezar a huir. O sea, empieza la destrucción con ellos, necesitan huir. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz, en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto doble de tormento y llanto, porque dice su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Vemos nosotros cómo, ¿verdad?, las plagas que hemos estado hablando cae sobre esto. En un solo día. Todo esto. Entonces, la destrucción y el castigo viene. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se han acostumbrado a vivir en la maldad, que hasta ese momento el sistema se los permitió hacerlo, el sistema lo hacían y ellos se deleitaban de sus maldades, de sus fornicaciones y de todo lo demás. Se gozaban. Se burlaban. Y mataban y hacían lo que ellos querían y creían, en otras palabras, se creían indestructibles, pero de Dios no se iban a librar. Y entonces aquí está hablando de la ira de Dios cayendo sobre ellos, con todas esas plagas. O sea, cuando hablamos de las plagas, ¿verdad?, estamos hablando de estas plagas que hemos estado hablando anteriormente, hermano. La sangre, úlcera y todo lo demás. Granizo, sobre ellos. Granizo. O sea, sobre todo el que practicaba o el practicante de las maldades que hasta este momento estamos viendo. Entonces, el castigo de ellos no iba a tardar. El castigo de ellos tarde o temprano iba a llegar. O sea, su gozo era momentáneo, su gozo era en el momento, pero el Señor no se iba a olvidar. O sea, llegó hasta el Señor y el Señor dijo, ahora es el momento, ¿verdad? Porque de Dios nadie se puede burlar. Podrán haber habido blasfemado, probablemente habrán hecho muchas cosas, pero aquí nosotros, ¿verdad?, en este capítulo prácticamente, como usted hablaba, hermano, nos habla de una forma literal las cosas que van a pasar. O sea, nos da la explicación prácticamente en este mismo capítulo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Para que sepamos nosotros, ¿verdad? Y viendo las explicaciones anteriores, nosotros nos damos cuenta el por qué. No es que va a venir el castigo solo porque, ¿verdad?, Dios quiso castigarlos, no. La gente ha estado practicando, la tierra misma, los mismos, ¿verdad?, que han padecido a causa de su nombre, han estado clamando y su pago va a llegar. No van a tener por tardanzas. Entonces, ese sistema que ha venido y que se ha empoderado del mundo, tiene que tener su caída. Y su caída no va a ser, ¿verdad?, una caída suave. O sea, va a ser fuerte. Porque nos habla a nosotros de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 9 en adelante nos empieza a hablar de qué era lo que estaba cayendo. ¿Cómo fue que cayó? ¿Qué era lo que se movía? Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 9 en adelante dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y ella han vivido en deleites. Oiga bien, dice, llorarán y harán lamentaciones sobre ella
cuando vean el humo de su incendio. O sea, van a ver cómo se va a consumir y cómo se va a destruir. Ellos mismos, antes de recibir su castigo, ellos les va a doler ver cómo se les ha destruido sus cosas, ¿verdad? Porque el castigo viene también para ellos, pero ellos van a ver primero cómo, ¿verdad? Lo que les daba grandeza y lo que les daba poder se quema, se destruye, se hace polvo, se hace nada delante de sus ojos. Y el dolor grande en ellos, porque ahí estaba su afán. O sea, su amor está en lo material, en lo terrenal. No tiene nada que ver con el Señor. Y nos va diciendo a nosotros hasta el versículo 12, pero en el día dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¿verdad? Y aquí empieza el ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Oiga bien, no necesitó mucho tiempo. No. Nos habla aquí a nosotros de una hora. En una hora se destruyó. O sea, el castigo era bastante fuerte. Y era, ¿verdad?, algo que tenía que suceder ahí mismo, pronto, rápido. Y es parte de la séptima copa. Sí. Esto está dentro de la séptima copa. Sí, es dentro. Y vea más lo que dice. Y los mercaderes, ¿verdad? Hablando de los mercaderes de la tierra, ¿verdad?, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Vemos lo que le dolía. Y nos habla a nosotros aquí, hermanos, de qué era, ¿verdad?, lo que dominaba y qué era el afán de ellos, ¿verdad? Hablando de lo terrenal y de las cosas, dice la mercadería de ellos. Nos habla el versículo 12, donde habla mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos. Y también, oiga bien lo que dice, almas de hombres. Hasta eso era mercadería en ese tiempo, ¿verdad? Los esclavos, o sea, vendían, ¿verdad?, hasta los sentimientos, vendían todo. O sea, vemos nosotros todo lo que abarcaba, lo que a ellos les daba ganancia, lo que a ellos les daba riqueza, ¿verdad? El sistema, cómo se movía, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, aquí en la Biblia nos especifica, ¿verdad?, prácticamente de una mercadería para vestir, como dice, ¿verdad?, se vestía, ¿verdad?, esta gran ramera. Vemos nosotros cómo el oro y cómo la plata y cómo todas estas cosas servía para su misma vestimenta. O sea, vemos vanidad en ella. Sí. Vemos la vanidad, porque eso es lo que representa. Todas estas joyas, todo esto. Y la suntuosidad, o sea, la riqueza, o sea, el poderío que ellos piensan tener. En cuanto a riqueza, pues, o sea, estamos hablando aquí de riqueza literal, o sea, en la cual va a haber una suntuosidad. No nos hemos visto, hermano, en la actualidad varias religiones que cuando hacen su rito, hermano, el oro es que resalta. Sí. Y eso está en primer lugar acá en la mercadería. El oro. El oro. Entonces, el oro, ¿verdad?, es una moneda a nivel mundial. Con oro usted puede comprar en cualquier lado. Sí, los billetes se queman, pero el oro usted lo puede guardar y ese para tener valor. Usted va con un lingote de oro a cualquier país del mundo y usted lo puede vender. Y usted quiere dinero. Entonces, se puede decir que es una moneda mundial. Aunque no tiene mucha bulla. Nadie lo toma como una moneda. Pero ahí está. Entonces, eso le da grandeza al hombre. Vemos nosotros quiénes eran los que podían comprar. El que está sellado. ¿Qué era lo que le daba ganancia a estos hombres? Estas cosas, esta vanidad. ¿Cómo se vestían? El que más oro tenía, el que más dinero manejaba. Hay un falso sentimiento de poder al que tiene oro. O sea, hay un algo de que se considera intocable a alguien que tiene o posee riqueza. Sí, y entonces vemos nosotros, hermano, aún en la actualidad muchas personas dicen, ¿sabe qué? Puedo invertir en oro porque ahí no pierdo. Pero es parte de verdad de decir, es parte de excusarse en algo, no porque quiera tener ganancias, porque quiere relumbrar, ¿verdad? O sea, quiere andar la mejor cadena, la más grandota, y no la va a andar metida aquí, no que la va a andar por fuera, para que la vean. Entonces, ¿verdad? Eso, o sea, no es esto lo que nos está hablando acá, pero en este tiempo, ¿verdad? Eso va a ser mucho más grande, va a ser fuerte, hermano. Y nos habla a nosotros que los mercaderes, viendo su ganancia, cómo se está consumiendo. No hay nada más difícil, ¿verdad?, para alguien que tenga un negocio y ver que su negocio se le esté quemando. Es algo fuerte porque sabe que tiene una inversión ahí, sabe que de ahí sobrevive, ¿verdad? El que es negociante y tiene, ¿verdad?, un negocio, ¿verdad?, un mercado o algo así, hermano, se quema.
Y cuando eso se quema, ¿verdad? Es una pérdida grande y se Aparte de duele. eso quedan las deudas. Nosotros tuvimos una experiencia así, a nosotros se nos quemó el negocio en el 96 y mi madre siguió pagando todavía las deudas 3, 4 años después, porque toda la De mercadería... quemado, todo. Sí, porque todo quemado, perdió todo, comenzó de vuelta de cero. Y oiga bien, Eso es horrible, hermano. eso es horrible. Y aquí se les va a quemar a ellos todo, a todos, no solo a uno, ¿verdad? Porque cuando es así, ¿verdad? En estos tiempos, pues se queman 2, 3, 4 locales y logran apagar el incendio, no se quema todo. Pero en este caso acá se va a destruir absolutamente todo delante de los ojos de los mercaderes. Y va, ¿verdad? Entonces parte de la caída. Por eso en el 14 dice: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. O sea, desaparecido completamente. Entonces, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, hermano, del versículo 11 en adelante, ¿verdad? Los lamentos que empiezan por estos mercaderes. En el versículo 15 dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ese lamento de ellos: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, ¿verdad? Y luego de eso nos habla de otro lamento más, y dice: y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Aquí ya nos menciona, ¿verdad? Babilonia es la gran ciudad. A esa gran Pero ciudad. que estamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que decíamos, puede ser Jerusalén. No queremos Jerusalén porque ya está dividida. Es el contexto. Sí, por eso vamos a esperar más adelante, porque más adelante nos va a dar la respuesta de eso. Porque más adelante también, sí, hermano, porque más adelante aparece también, da descripciones sobre esta ciudad. Sí, entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad? Cómo los capitanes de estos barcos empiezan Vieron la destrucción de ellos. O sea, significa, hermano, que esa ciudad va a volver a renacer. Porque todavía no está esta ciudad así. No hay. No hay, o sea, usted puede mencionar. O si está, no sabemos, ¿verdad? Si es ella o no. Sí. Porque, vaya, Estambul, Dubái, las que son las ciudades más poderosas ahorita, pues, Hong Kong, vamos a decir Nueva York. ¿Qué más? Los Ángeles no tanto como tiene la algarabía, como tiene Nueva York. Pudiera decir. Entonces, es lo que le digo, no nos podemos asegurar un lugar o decir cuál es, sino que es el sistema. ¿Dónde está? Sí, porque aquí nos habla, hermano, de que los que viajaban en naves y marineros, Sí, o sea, ahora. ¿verdad? ¿Qué tipo de naves? Ahora, mire también ahí, hermano, interesante, porque en el Éufrates no entran unas naves así. Porque ya aquí Juan está viendo unas naves y pilotos. Estamos hablando de que él sabía qué tipo de navíos había. Pero en el Éufrates no entran naves así, tienen que estar en el mar, tienen que estar cerca del mar, de agua profunda, porque en la actualidad no hay barcos como se veían en aquel tiempo, que era con una vela. Ahora son buques. Ahora son buques. Ya cuando usted habla de buque comerciante, está hablando de grandes bestias. Estamos hablando, o sea, la profundidad tiene que ser profunda. Él no le sabía el nombre, pero lo pudo ver. Pero pudo ver a los pilotos y todo viendo a la ciudad destruida. Ahora, es lo que le digo, ahora no podemos asegurar, incluso si usted va para Roma, no está a la orilla, Omar. También nos metemos problemas. Sí, es difícil asegurar cuál es, pero lo que nos habla a nosotros del poder tan grande que había. Por eso dice, ¿qué ciudad había como esta? ¿Cuál otra? ¿Verdad? Entonces, podemos decir nosotros que era una ciudad que estaba en un área marítima. Correcto. ¿Verdad? ¿Y qué ciudad era que tenía el poderío y que tenía la riqueza que tenía esto? Y de ver cómo en una hora, como nos habla acá, se consumía. Amén. Y el dolor grande que tenían estos mercaderes, porque habla, o sea, aparte que daba ganancia, sabían ellos que se les acababa totalmente todo, pero no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces nos va diciendo aquí nosotros, ¿verdad? Aquí más adelante, viendo humo en el 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y por eso dice el 20 también: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y dice: y un ángel, en el 21, poderoso, tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu
será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañados sobre las naciones, y en ellas se halló sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, ¿verdad? Vemos nosotros cuál fue la caída de esta gran Babilonia, en qué forma cayó. O sea, lo que construyeron, se puede decir, no sabemos cuánto tiempo se va a llevar para que construyan esta ciudad. Pero lo que sí sabemos que nos dice que en una hora fue destruida. O sea, lo que tardaría posiblemente años, ¿verdad? Podríamos decir que tardó años en construirse, aquí en una hora totalmente destruida. Y los dice aquí que nunca más se va a levantar, que nunca más va a haber luz, que nunca más va a haber todo lo que ellos se movían ahí. Entonces, de que van a caer, por muy grandes que se hayan creído, ¿verdad? Van a caer. ¿Por qué? Porque acordemos nosotros lo que nos dice aquí, han derramado, ¿verdad?, sangre de gente que sirve a Dios por ser servidor del Señor, ¿verdad? O sea, gente inocente, ¿verdad? Su sangre, ¿verdad?, ha sido derramada inocentemente. Entonces, su castigo para estas personas que lo han hecho, hermano, van a caer. Entonces vemos nosotros como un imperio, ¿verdad?, formado grandemente, engañado en gran manera, no se arrepintió de lo que hace, pero su caída va a ser muy fuerte, muy grande y muy dolorosa. Fíjate que el ángel figura, en el 21 dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, como el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Usted sabe cuando tira una piedra al mar, ¿va? ¿Sí? ¿Qué, o sea, ¿qué hace? Alboroto. Es un hermano que no lo dice como que la va a destruir como Sodoma y Gomorra. No lo dice así. No. O sea, no específicamente como la destruir, solamente mira fuego, mira humo, pero que la va a destruir, la va a destruir. Sí. Es bien tremendo todo lo que se ve, pero bien específico el capítulo 18 de una manera literal de cómo va a suceder las cosas. Amén. Y de ver cómo, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios no hay poder que lo pueda limitar. Mi hermano, yo no sé si miren, tenemos los sellos, las trompetas y las copas. No sé si el juicio para la ramera es aparte o entra en las copas. Posiblemente sí, pero en las copas solamente aparece, en la última es el granizo. Pero continúa, pero cuando usted entra, o el hermano entró en el 17, ya dice, y vi entonces a uno de los 7 que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré. O sea, uno de los 7 sí, de los que andan las copas. Pero posiblemente el siguiente paso sería la gran ramera. Porque las 7 ya pasaron ya. No creo que entre ahí. Yo creo que es algo específico que Dios tiene sobre la idolatría. Recuerden que la idolatría para Dios es lo peor. O sea, para Dios, la idolatría, bueno, lo que es la idolatría, la hechicería y la adivinación es lo que Dios abomina más. Porque también en el capítulo 18, si usted, que quizás lo va a tocar, aparece algo sobre la hechicería, hermano. Creo que está en el versículo... vamos a ver. Sí, habla de la hechicería, pero acordémonos también porque ahí nos habla a nosotros, hermano, que se vendía, dice, el alma de hombres. Sí. O sea, entregaban, ¿verdad? O sea, es brujería. Sí, brujería. Otra palabra así. Porque en el versículo 12, hermano, si usted se da cuenta, dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación. Y ahora hay habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mira qué tremendo, hermano. O sea, la religión, y eso es así, en toda religión, más que todo, los religiosos de toda la humanidad, de toda la historia, que han tenido chamanes, ¿sí? En nuestra cultura son chamanes, brujos o patriarcas, que siempre en todo rito, ¿qué hacen? Sacrificio, sangre, brujería. Incluso, hermano, usted puede ver las televisoras que hoy en día, las hispanas, para ellos es normal pasar un chamán fumando, haciendo rituales. Y haciendo adivinación. Para ellos les parece gracia.
pongan un cristiano y le dicen está loco. Incluso leyendo las cartas del tarot, ahora es común, usted está viendo el programa, llame a tal número, hermano, ¿qué tanto se ha abierto eso? Hermano, si está en la calle va y dice, se hacen amarres. Hermano, mire, usted incluso, mire, estamos hablando que estamos en un tiempo casi o peor que Sodoma y Gomorra. Mire, usted está viendo un programa con su niño o su niña y aparece aparecen anuncios sexuales. Para niños. Para niños, imagínense que no hay un programa que usted no esté viendo cuando aparece una cerveza con mujeres desnudas. Uh-huh. O sea, están promocionando. ¿En qué tiempo estamos? ¿Por qué no ponen una cerveza con el borracho? Porque no van a vender. Entonces ellos tienen que captar, ¿verdad? La atención. El engaño. El engaño. Sí, es un engaño. Ajá. Y ponen a mujeres. Oiga, ahí va y ponen hombres atractivos también para que la mujer, tanto como hombre para mujer, o si no, que cada quien escoja. Pero, hermano, también aparecen los pronósticos del zodiaco. Si usted está viendo noticias, ya hay un espacio para ellos. Y ahorita que comienza año igual. Comienza a decir las predicciones del año tal. Bueno, la adivinación está tan arraigada ya en la humanidad que ya es algo común, ya es algo natural. Y usted lo ve natural. Y no es natural. Es pecado. Es que no es normal. Es pecado. Nosotros vemos en la televisión, dice, el brujo mayor da su predicción para este año. Bueno, eso es horrible. La gente lo ve ya normal. O sea, como usted dice, ya... Por eso es que dice que el amor de muchos se enfriará, o sea, es decir, que la gente se vuelve insensible a todas estas Pero cosas. va a haber parte de plagas aquí, hermano. El versículo 4, si usted se da cuenta, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De qué plaga nos estará hablando? Pues recibirá parte de las plagas también. Porque están en el mismo ambiente. Pero, o sea, vemos nosotros cómo, ¿verdad? Recibiendo tantas plagas, recibiendo tantas cosas, las aguas siguen corriendo en ellos, en cuanto a sus mercaderías, en cuanto a sus... Pero aquí entonces serían los 144,000 o los que no han sido sellados. Sí. Los que no se encontraron, pero están en el ambiente, es lo que le digo. Exacto. Todos los días ellos siguen, los 144,000 entran, ¿verdad? Sí. Estamos viendo que entran, pero ellos están viviendo todo esto. Pero dice, huye, porque aquí viene el castigo, aquí viene el pago. Háganse a un lado. Sí, Mateo 24 igual, sí. Ahí donde aplica, son ellos mismos. Huyen de ese lugar, que ahí no les corresponde a ustedes, pero ellos van a escuchar la voz y la van a entender. Sí, la van a entender. Ahora el que no, pues está blasfemando en contra de Dios todavía. Yo he escuchado teólogos que lo ponen en el año 70 de Cristo, que todo esto que la Biblia dice ya pasó. Cuando dice huyan a los montes, huyan aquí, huyan allá, y digo yo, qué interpretación más poderosa la de esto. Brother, que con una exégesis de esa, no, pues vámonos. Es que eso es lo que pasa, que no tienen qué escuela de escatológica siguen. O sea, nosotros somos premilenialistas, queda claro, creemos en un rapto, creemos en la voz del Cordero, creemos en el tribunal de Cristo, creemos que viene juicio para el mundo y nosotros vamos a ser librados porque somos una iglesia de Cristo. Ahora, hay los que creen que va a pasar una parte de la gran tribulación o que incluso uno ya creen que están en los sellos, ¿verdad? Y ahorita con la guerra que están mencionándose, guerras siempre han habido, puede haber hasta 4 guerras mundiales más. Y eso no significa que haya la destrucción del mundo, no, porque todavía falta que Cristo venga por su iglesia. Las escrituras se tienen que cumplir. Deben cumplir, amén. Y ya cuando vamos a los que no creen ni siquiera en tribulación ni nada, ¿verdad? Que no que esto va a pasar y que van de un solo para el milenio. Amén. Queremos estar claros en eso, amén. Que hay programas anteriores de esto, hermano, donde lo hemos analizado y lo hemos estudiado. Amén, para que quede claro. Amén, hermano. Algo más, hermano. Yo sé que hemos avanzado con el tiempo, pero es muy importante dejar claro, amén, la destrucción de esta, porque el sistema es todo lo que conocemos en la actualidad. Todo el sistema va a quedar inmune, va a quedar perdido, totalmente destruido. Sí. Amén. ¿Hay algo más, hermano? Nada, ¿verdad? Nada puede ser mayor que Dios. No. Y menos un sistema impuesto, ¿verdad? Y fuera de Dios sí, tampoco. No se puede. Entonces, ¿verdad? Dios es Dios y tarde que temprano va a haber justicia y este sistema babilónico va a caer en su totalidad, porque así la escritura nos lo dice y creemos que así va a ser porque así lo entendemos y así el Señor nos lo dejó escrita en su palabra. Amén. Entonces creemos, hermano, de que todo, imagínense que hasta en la televisión, ahora usted no ve una película, sino es de narcos. Eso es lo que vende. Y eso es pura hechicería, varón. Es pura hechicería. Todo lo que una persona esté drogada o alcoholizada es hechicería, porque no tiene sentido. Y da dinero. Y lo que le da dinero fácil a las personas y todo el mundo, ¿verdad? O sea, hazlo. No, y todavía tienen la conciencia de ir y de hacer casas, de adorar a gente pobre, pero es con sangre, es dinero con sangre. Sí. Hacen escuelas, por supuesto, y estamos, ¿verdad? Pero tienen que entender que están dañando y que es hechicería. O sea, hechicería. Hermano, quizás no me gustará problemas.
pero es lo que la Biblia dice. Idolatría, hechicería, fornicación, agoreros, ¿verdad? Brujería, eso, hermano, hay castigo para ello. Sí. Hay castigo. Hay que tener mucho cuidado y acordémonos, solamente hay un Dios y es el Dios de la Biblia. Sí. 66 libros están canonizados porque tienen su regla, porque entraron esos libros, ¿verdad? Porque hay religiones que se apegan a la escritura con libros apócrifos, pensando que sí se puede hacer brujería, o sí se puede hacer encanto o encantamientos, que eso es brujería. Lo repito, es brujería. Ahora, lo lindo de esto es, verdad, de las cosas que nuestro Dios nos libra a nosotros. Amén. El entendimiento que nos ha abierto a nosotros para decir, no vamos a pasar por esto porque hemos creído en Dios grande. Y poder decir, verdad, gracias, Señor, que nos abriste nuestros ojos y nos libra de todas estas cosas. Hermano, que nos libra y nos aparta de todo lo que está en la actualidad ya. Está aquí en la actualidad. Y nosotros lo hemos comprendido y no es fácil, hermano, también hacerse a un lado de todo esto porque esto nos puede contagiar. Eso nos puede dañar y nos sigue dañando. Y daña a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Lo sigue dañando porque es el sistema. Usted cualquier camisa que usted compre, no te la ponga porque es del diablo. Pero todo es ya. Todo el mundo está así arraigado ya. No que tiene doble sentido. Sí. No tome agua, no use computadora. Correcto, porque incluso hasta un escáner de ahora ya no lo quiero usar porque una cueva que... O sea, es difícil salir del sistema. Ahora, lo único es que nos ha apartado a nosotros, amén, para no nos contaminarnos. Es difícil el tiempo que estamos viviendo, hermano, y es difícil enseñar a nuestros hijos porque nuestros hijos son los que pueden vivir esta tribulación si no saben y si no se van con Cristo. Sí. Porque si mi hija tiene 14 años, vamos a ver en unos 50 años cómo va a estar esto. Quizás yo ya no exista ya. Pero ¿qué le plantó usted en el corazón? Quizás esos papeles se van a perder. Sí. Quizás la Biblia se va a perder, pero ¿qué le dejó usted en su corazón? Es lo que queda. Entonces, es difícil para nosotros saber que hay una humanidad que está perdiendo y que sigue consumiéndose en la hechicería, en la brujería, en la adivinación, porque todo el mundo quiere saber el futuro, incluso hasta en el mente cristiano. Viene tal persona, voy a ir a ver qué me dice Dios. Es problemas que están aquí, hermano, patentes ya. Hermano, que están patentes, que estamos aquí ya. Yo he escuchado dentro de las congregaciones, fíjate que yo quiero ir a mi país, pero voy a ir donde la hermana que ore por mí a ver qué Dios me dice, si me conviene o no me conviene. Yo lo he escuchado, hermano. Entonces, hermano, lo hablo eso es responsabilidad de cada congregación, educar a sus miembros y enseñarle. Y el Señor va a demandarle a estas personas también. Porque cuántas personas no ha librado del infierno. Exactamente. Porque acuerde que quizás le salve, pero Dios le va a reclamar. ¿Qué no hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No lo hiciste correcto? Sí. O sea, no le dices toda la verdad, no impulsaste para que esta gente te salvara. ¿Cuánta gente te di en las manos y que no la salvaste? Amén, o no enseñaste la palabra del Señor. Amén, hermano. Podemos entonces despedirnos, hermano. Creo que la clase se puso muy amena y se va a poner mejor. Ya ahorita, ya la siguiente semana, ya vamos a hablar sobre capítulo 19. Ya entra todo lo que el Armagedón, entra la alabanza, aparece también Jesucristo en acción. Ya ahorita se va poniendo un poquito más candente esto. Amén. Sí, hermano. Amén. Gracias, ¿verdad? Por su tiempo prestado, hermano, ¿verdad? Esperamos nosotros seguir contando, ¿verdad? Con sus visitas a la página, ¿verdad? Que sigan, ¿verdad? Escudriñando la verdad junto a nosotros y educándonos en esto, ¿verdad? Que el Señor pues nos permite estudiarlo en estos días y de las cosas importantes que Dios nos está librando, nos muestra y nos ayuda a salir adelante. Así que, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad? Un privilegio grande de parte del Señor estar compartiendo con ustedes, esperando estar aquí, ¿verdad? También en una próxima ocasión. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria a Dios, esperando que haya sido de bendición, hermanos, para todos ustedes como lo es para nosotros. Siempre yo cuando comparto la palabra del Señor, el tiempo yo no lo siento, hermano. Pasa 1 hora, 2 horas y a veces uno no siente. Entonces, siempre es una bendición de parte de Dios el poder permitirnos compartir la palabra del Señor en este lugar, esperando una próxima oportunidad que pues, Dios nos permita volver a estar en este lugar y de esa manera poder seguir navegando en las aguas, en lo que es la Escritura. Amén. Y que sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. Fue un privilegio haber estado con ustedes una vez más. Así que recuerden, estamos en Facebook y en YouTube. Manden sus sugerencias, sus comentarios, feedback, para ver cómo
cómo ve la clase, da alguna interrogante. Damos gracias al Señor por muchos hermanos que incluso comparten la página. Salimos en vivo y luego pues ellos lo ponen también en vivo, ¿verdad? Y comienzan a dar share y esto sigue avanzando. Amén. Así que gracias al Señor, le damos gracias al Señor por los hermanos que están detrás de cámara, ¿verdad? Que sigan adelante constantes y que por ellos y por parte del Señor que ha puesto en sus corazones también. Y nosotros como maestros queremos dar lo mejor. Amén. Así que fue un placer. Dios me lo bendiga.